Buenas noches, amigas y amigos de RCTV. Nuestra invitada de hoy es Alvis Muñoz, presidente de Fede Cámaras. Alvis, esta semana ya se cumplieron más de 10 semanas sin suministro de divisa. Los empresarios desde hace muchas semanas vienen alertando sobre esta situación y sobre los peligros que ella conlleva. Sin embargo, vemos que pasan las semanas sin que el gobierno entregue los dólares y no pasa nada en el país. ¿Cómo explicas tú eso? Sí, son 76 días ya, exactamente, de esa paralización cambiaria, yo diría que de ese decreto de paro que hizo el gobierno. La situación es bastante crítica porque gran parte de la economía venezolana requiere o bien de bienes terminados porque no tenemos la tecnología en el país, o bien de insumos para precisamente manufacturar piezas en el país. Entonces están al mínimo de los inventarios. Pero Eh, uno va a los mercados, a los abastos, y hay bienes disponibles. Bueno, no todos los bienes que quisiéramos, ¿no? Uno ve, y sobre todo ya uno se ve acostumbrado a ciertas marcas, a ciertas características y ve que tenemos el producto, pero que no el producto al que estábamos acostumbrados Bueno, pero a adquirir. En Cuba no tienen ninguna marca y Bueno, ahí sobreviven. muchos de esos productos provienen de los países vecinos. O sea que hemos dejado de producir en Venezuela para importar de Brasil y Exactamente, Colombia. exactamente. Entonces, lo grave no es tanto la falta de bienes en sí, sino lo que eso repercute en la actividad de las empresas y que obliga o bien a reducir nóminas o bien en algunos casos a paralizar totalmente la actividad, como está pasando, por ejemplo, en el sector automotor con las ensambladoras y los importadores de piezas y ¿Y los que cómo es producen eso de que no piezas. hay dólares si las ensambladoras no se acogieron al paro cívico? Ellos siguieron produciendo. Yo recuerdo haber pasado en febrero y en marzo por las plantas de ensamblaje y estaban repletas de unidades. Pero no tienen para continuar el ensamblaje. En estos momentos, esas plantas, bueno, lo que han estado señalando los presidentes de algunas de las ensambladoras pues, más grandes del país, y que incluso se ha señalado que algunas de ellas podrían irse. Ya algunas se han ido. Ya en estos 4 años, varias de esas ensambladoras que teníamos en el país ya no están en Venezuela, y eso significa miles de puestos de trabajo que ya no tenemos. Bueno, durante estos 4 años se han perdido más de 1 millón de puestos de trabajo, pero eso parece no importarle ni al gobierno ni a la gente, porque uno no ve que nadie proteste por las cifras de desempleo. O sea, la impresión que uno tiene viendo cómo en 4 años se han perdido más de 1 millón de puestos de trabajo y los pronósticos es que para el próximo año se puede perder otro 1 millón de puestos de trabajo, es que a la gente como que no le importa mucho. Bueno, al gobierno sí estamos seguros que no le importa. Ajá. ¿Por qué? Porque el gobierno desarrolla todo lo que es su escenario de poder sobre la ruina y la miseria del país. En la medida que el país esté más arruinado, en la medida que la economía sea menos suficiente, menos productiva, pues en esa misma medida el gobierno puede extender sus tentáculos del Pero poder. fíjate, entonces el gobierno está siendo muy exitoso porque en 4 años destruyó 1 millón de puestos de trabajo. En este año 2003 pareciera que se van a destruir entre 500.000 y 1 millón de puestos de trabajo adicionales. Los mercados están llenos porque estamos importando de Colombia y de Brasil fundamentalmente, y todo eso son empresas pequeñas, medianas y grandes venezolanas que se cierran, con lo cual entonces el gobierno se anota un tanto. En la industria petrolera despidieron 18.000 personas. Bueno, yo soy de la teoría, y no lo digo ahora con este problema, lo he venido señalando, en que esto no es una casualidad y que esto no es solo ineficiencia e ineficacia, que sí hay mucha en la administración pública, sino que esto es un proyecto. ¿Un proyecto para Esto es un qué? proyecto para ir cada vez reduciendo más el escenario del sector privado. Es decir, ese es el paredón. Ya no es el paredón de los años 60 que hubo en la isla, sino que este es, digamos, Un paredón económico.
Claro, porque con eso va logrando aquello que quiere. Y lo que quiere es que no exista un sector privado fuerte. Lo que pasa es que él ha encontrado una resistencia. Y aquí sí quería comentarte de la gente. No solamente lo ha encontrado en el sector privado, porque él nunca se esperaba, este régimen no se esperaba que iba a tener esa reacción tan grande del sector productivo y menos aún que la gente iba a reaccionar acompañando a su sector laboral y a su sector de trabajo. Yo siento, sí, como tú señalabas antes, que hay como una especie de frustración, de angustia en la gente, pero yo creo que eso es lo que no debemos nosotros permitir, pues. Es decir, este no es el momento para aflojar, este es en el momento, yo diría, más crítico de esta situación. Estamos a apenas unos meses del referendo revocatorio y a eso nos debemos nosotros de sumar con toda la fuerza y la gente necesita salir a la calle, necesita posicionarse de esa calle para no permitir que ese derecho se le vaya a conculcar una vez más, porque ya el referendo consultivo, a pesar de los 2 millones de firmas, se nos suspendió. No se eliminó, ¿no? Pero se encontró el mecanismo para suspenderlo, cosa que no vamos a permitir que suceda con el revocatorio, pues. Pero fíjate que lo que uno escucha que está pasando con la conformación del Consejo Nacional Electoral no es para ser muy optimista. O sea, lo que yo he oído es que hay muy poca transparencia, que hay muy poco profesionalismo, que hay muy poco apego a la ley y que se están haciendo pues una pila de tramposería para la conformación del Consejo. Pero se están denunciando, y yo creo que eso es importante. La Pero, denuncia es ¿de importante, qué tanto a sirve? nivel nacional como internacional. Mira, ahí están los pistoleros de Puente Llaguno, filmados infraganti, y un juez no encontró razones suficientes para seguirles el juicio. Ahí está el caso de este teniente Sicat, más de 30 testigos declararon, según tengo entendido, según he leído en la prensa, que lo vieron cuando metió a los presos en el calabozo y les echó Sí. una sustancia combustible y le ocasionó la muerte a uno y lo soltaron. Entonces, el, la denuncia sirve de poco. Fíjate, hace un momento tú decías la cantidad de empresas que han cerrado en Venezuela. Es un proceso que yo he seguido de cerca y he conversado con más de 40 empresas que se han ido de Venezuela en los últimos 4 años. Y la razón fundamental por la que se fueron es por la falta de seguridad jurídica en Sí. Venezuela. Entonces, vamos al tema de seguridad jurídica, que ha sido muy denunciado. Bueno, ahí ves cómo ilegalmente han votado más de 18.000 personas en PDVSA, y eso no pasa nada, cómo ilegalmente han comprado gasolina y han vendido petróleo y no pasa nada. Vemos cómo los pistoleros de Puente Llaguno lo sueltan y no pasa nada. Vemos cómo al teniente Sicat lo sueltan y no pasa nada. Vemos cómo se han perdido alrededor de 1,5 millones de puestos de trabajo y no pasa nada. Vemos cómo se van 200 empresas de Venezuela y no pasa nada. Vemos cómo cae el consumo y no pasa nada. No, Marcel, sí pasa. ¿Qué pasa? Sí pasa. Si tú te ubicas hace 16 meses, ¿quién iba a pensar que el gobierno iba a estar en la situación que hoy está? Porque el gobierno puede gritar mucho, pero el que está en una situación de minusvalía, lo está. Y que hoy, más que nunca, no le queda otra salida que ir a un referendo. Eso hace 16 meses ni se pensaba en el país. Ese despertar de los ciudadanos, eso yo Pero creo que ha fíjate, sido la ganancia más grande que ha hace tenido el 16 país. meses el gobierno, aprovechándose de la ley habilitante y violando las disposiciones de la ley habilitante, aprobó 49 leyes, la mayoría de ellas inconstitucionales, ilegales, etcétera. Se recogieron más de 3 millones de firmas para revocar esas leyes. ¿Qué ha pasado? No ha pasado nada. Pero el efecto se hizo, o sea, la acción se hizo, no el efecto, la acción se hizo. Lo que no hemos tenido es el efecto que quisiéramos, pero eso es como parte del expediente que se va creando. Es decir, cada vez que el gobierno hace una de estas cosas, cada vez que el gobierno se hace una ley a su medida, va simple y llanamente aseverando o demostrando que eso que nosotros hemos señalado, que este es un gobierno totalitario, es una realidad. ¿Y en qué te basas tú para decir que es totalitario este gobierno? Mira, el gobierno ha concentrado
prácticamente todo el poder en una sola persona. Ha debilitado todas las instituciones. Ha tratado de borrar todo lo que de alguna manera tenía historia en el país. Tú no encuentras un solo instituto que él no le haya cambiado el nombre. O sea, esos son rasgos de totalitarismo. Pero ha sido todo con la aprobación de la Corte Suprema de Justicia en su momento, de la Asamblea Nacional, Sí, pero de algunos jueces, un tribunal de las supremo, Fuerzas un tribunal Armadas. supremo y una Asamblea Nacional que son poderes sometidos precisamente a ese único. Y eso refuerza el concepto de totalitarismo. Pero Eso no es democracia. todo hecho dentro de la ley. O sea, que el fiscal general de la República actúe como actúa. Bueno, él lo eligieron para eso. Pero dentro de un Estado de Derecho que ellos han construido. No es un Estado de Derecho, digamos, sano. Es ese derecho que ellos han desarrollado, yo llamo el nuevo derecho bolivariano, pues, porque la ley se la acomodan de acuerdo a las necesidades que tiene. ¿Cuántas reformas llevamos ya de la ley del FIEN? Creo que vamos por la quinta. ¿De las necesidades de quién? ¿De Hugo Chávez o de Fidel Castro? De Hugo Chávez, por su proyecto personal, pero de Fidel y de otras personalidades que están detrás de Fidel. Yo creo que aquí hay un proyecto internacional de un eje en toda América Latina. A mí me llama mucho la atención viendo el canal del Estado, que en realidad es el canal del presidente, la cantidad de tiempo, de espacio que ellos le dedican a la guerra de Irak y la cobertura básicamente se fundamenta en tratar de desacreditar las acciones de las fuerzas de la coalición de Estados Unidos y del Reino Unido y en favor del gobierno de Saddam Hussein. ¿Tú crees que eso es parte de un proyecto también? Yo no lo veo tanto del proyecto fundamentalista de los árabes, que de alguna manera también es una forma de totalitarismo. Yo lo veo más del totalitarismo de tendencia de izquierda, más al estilo de Fidel Castro. No significa que no hay nexos ahí. ¿Y por qué los militares participan en eso? Porque tradicionalmente si alguien tiene que perder, si Venezuela se convierte en un estado satélite de Cuba, como se está convirtiendo, o en una republiqueta similar a Cuba, como también se está convirtiendo, son las Fuerzas Armadas. Y sin embargo vemos que las Fuerzas Armadas pues, le han dado apoyo fundamental a este gobierno. Una parte, pero también tenemos que ver que él ha desmembrado a las Fuerzas Armadas. Esa crisis permanente que él mantiene en el país, la mantiene también dentro de la institución de las Fuerzas Armadas. Vamos a cumplir unos compromisos. Regreso, quisiera que me explicara cómo una persona, una sola persona, además bastante mal preparada y bastante incompetente, como lo ha demostrado hasta la fecha, como es el caso del teniente coronel Chávez, puede tener tanto poder para hacer tantas cosas como tú señalas. Ya regresamos. Desde ese momento señalábamos que todas las cosas que este régimen ha venido haciendo, como ha venido cambiando instituciones, mediatizando instituciones, poniendo instituciones en manos de personas muy incompetentes, sin rendición de cuentas de ningún tipo. Y yo me pregunto, ¿cómo es posible que una persona, como es el caso del presidente de la República, el teniente coronel Hugo Chávez, incompetente militarmente, incompetente administrativamente, incompetente desde el plano de vista que tú lo quieras ver, sin embargo ha sido tan exitoso en ir convirtiendo a Venezuela en una republiqueta parecida a la Cuba de Fidel Castro? Porque se le preparó el terreno.
Lamentablemente, a raíz de los años 75, 76, que Venezuela entró en eso que hemos dado en llamar la esquizofrenia económica, con el problema de la OPEC, con altos precios y luego caídas, eso hizo mucho daño, no solamente a la economía, sino a todo lo político, a todo lo social. El país se fue empobreciendo, la gente fue un poco desmembrándose, se fueron perdiendo valores, y eso creó precisamente el caldo de cultivo para que una mentalidad totalitaria como la de él pudiera precisamente tomar arraigo. ¿Y tú crees que ese régimen chavista es la culminación de esa decadencia esquizofrénica de la OPEP y de la corrupción que tú señalas en los 4 o 5 gobiernos anteriores, o es el inicio de una nueva etapa, de una nueva Venezuela castrochavista? Yo pienso que es la decadencia. Es decir, que precisamente lo que se ha dado con este régimen está haciendo que el pueblo venezolano despierte. Y yo creo que aquí, viendo a futuro, olvidándonos un poco de lo que tenemos, porque eso tarde o temprano pasa. Yo soy la que tengo el convencimiento que esto tiene sus días contados, pues. Que nos costará un mayor esfuerzo, a lo mejor significa para nosotros más pérdidas en cuanto a la parte económica, pero que eso va a resolverse. Entonces nosotros tenemos que ver qué es lo que queremos como país más adelante. Y yo pienso que nosotros tenemos que regresar un poco a lo fundamental. En el caso, por ejemplo, de lo social, nosotros tenemos que regresar a fortalecer la célula que significa la familia. A nivel económico, nosotros tenemos que regresar a fortalecer esa célula microeconómica que es la empresa. Y a nivel político, nosotros tenemos que fortalecer esa unidad primaria que es el municipio. El día que nosotros podamos ir de abajo hacia arriba, construiremos un país grande. Hasta ahora hemos tratado de imponer las cosas de arriba hacia abajo, y eso nos ha llevado a una situación como la que tenemos en este momento, pues. Ahora, en este momento estamos en esa situación. ¿Cómo salimos de ella? Primero, resolviendo el problema político. Es decir, hay que buscarle la salida a este régimen. Ok, la salida puede ser democrática o antidemocrática. ¿Por cuál de las dos fórmulas te inclinas tú? Por la democrática, Ok, y la la democrática institucional. puede ser el referéndum revocatorio, puede ser la enmienda constitucional, puede ser el recorte del periodo, puede ser una nueva elección general. ¿Por cuál te inclinas tú? En este momento tenemos que irnos por lo que consideramos que tiene mayor posibilidades en el menor tiempo posible. Y eso es el revocatorio. No significa que se desechen las otras. ¿Y cómo podemos abocarnos a eso? ¿Cómo podemos concentrar nuestros esfuerzos en que se realice un referéndum revocatorio a la brevedad Bueno, posible? nosotros primero no podemos en este momento permitir que se nos distraiga de eso, porque el gobierno va a hacer de todo para buscar alguna manera de ponernos como cuando se está en el ruedo, ¿no? Al toro el trapo rojo. Entonces yo creo que ahí es donde tenemos que estar bien claros en la estrategia a seguir. Aquí no solamente hay que hacer campaña por el revocatorio, hay que preparar todo lo que significa ese proceso. Tendremos que prepararnos incluso para no tener un plan república, por ejemplo. A lo mejor tenemos que trabajar en lo que ya en algún momento se pensó, que es un plan ciudadanía. Hay que buscar el apoyo de organismos internacionales que ya lo han ofrecido, ¿no? y que lo han hecho en otros países con éxito, que es el caso de Perú. Pues ellos en todo lo que fue el padrón electoral trabajaron y lo hicieron bien. O sea, tenemos que concentrarnos en eso. Y eso significa los próximos 3, 4 meses. Ahora, fíjate, concentrándonos en eso, hay dos obstáculos visibles en esto. Bueno, aparte de la cantidad de trapos rojos que saca el gobierno, como es soltar los pistoleros de Puente Llaguno, soltar provocarnos. Ahí hay todo un proceso de provocación. Todo este pleito ahora, el comandante petrolero ahora también es comandante bancario, entonces le quiere decir al Banco Central cómo tiene que manejar la política monetaria, etcétera. Pero hay dos problemas graves que yo veo. Uno es
la conformación del Consejo Nacional Electoral, sobre la cual hay serias y cada vez más graves dudas. Y otra es la denuncia de que están cedulando una cantidad de extranjeros y se ha señalado como aquí entran chinos, colombianos, cubanos, libios, qué sé yo, libremente, impunemente y no pasan por aduana, no pasan por los registros sanitarios, no pasan por ningún lado, pero sin embargo sí les dan su cédula. Entonces, ¿cómo vamos a hacer con esas dos realidades? Bueno, nosotros tenemos que supervisar muy bien ese proceso, pues. Y ahí hay que preparar a gente para que en las mesas electorales, en el momento del proceso, estén muy claros de cómo detectar irregularidades como esa. Ahora eso se está haciendo, porque las elecciones teóricamente son dentro de 4 meses No, nada más. hay que empezar a trabajar en eso. Yo sí creo que ¿Y dónde está hemos el debido liderazgo? empezar ayer. Ajá, ¿y dónde está el liderazgo para eso? Eso tiene que ser un trabajo de la coordinadora. Y por lo que yo pues tengo entendido, las pocas veces que yo asisto a alguna de esas reuniones, sí estoy notando, en comparación con meses anteriores, que la coordinadora está haciendo un esfuerzo por tener en este momento más funcionalidad, más organicidad y sobre todo estar mejor direccionada. Veo a la gente trabajando en equipo, gerenciando las acciones. A lo mejor no se está viendo mucho hacia afuera, pero por lo menos internamente yo siento ese esfuerzo Ahora, dentro de la coordinadora. todo este esfuerzo cívico, político, económico que se está haciendo es con miras a construir una Venezuela mejor. Presumo, ¿no?, que todo, si se hace tanto sacrificio y tanto esfuerzo, debe ser para lograr algo mejor a lo que tenemos ahorita. ¿Qué se va a hacer en materia económica, por referirnos a tu área fundamental de actividad? Porque estamos viendo cómo el país se está endeudando de una manera irracional, absurda, a unas tasas de interés exorbitantes. El país técnicamente está en situación de mora, solo que por manipulaciones jurídicas o legales y picardías o vagabunderías de ese tipo, no se ha declarado la moratoria abierta del gobierno de Venezuela. En el caso de PDVSA hemos visto cómo se han despedido alrededor de 18.000 personas altamente capacitadas y se está entregando la industria a otros intereses. De hecho, a lo mejor hasta resultó buena la cosa porque se está privatizando PDVSA y lo está haciendo el grupo político que más se opuso siempre a la privatización de PDVSA, de manera que va a ser muy difícil de objetar esa privatización que de hecho ha venido ocurriendo, porque le hicieron todos los comunistas, los ñángaras, los militaristas, dentro de una PDVSA además altamente politizada y altamente militarizada, como la que existe actualmente. Se está destruyendo mucha industria también y mucha empresa. O sea, los reportes que uno tiene de la cantidad de pequeñas y medianas empresas que han cerrado, la cantidad de despidos que ha ocurrido en las grandes empresas. Entonces, uno se pregunta, bueno, frente a ese país semiarruinado que estamos ya empezando a ver, ¿cuál va a ser la respuesta? ¿Cuál va a ser la propuesta? Bueno, de ahí la prioridad por resolver la crisis política. Y de ahí el que hablábamos antes del revocatorio, porque eso es lo que vemos más inmediato. Otro podría ser más largo y entonces lo que haríamos sería profundizar la brecha de la destrucción económica. Pero en el sector privado se está haciendo un esfuerzo en este momento por, de alguna manera, retomar el camino de, por lo menos, de afianzar la economía productiva en los términos en que está ahora, no perder más puestos de trabajo, porque sabemos lo que significa para el venezolano en este momento el empleo. Eso además toda la situación está como despertando en el empresario esa sensibilidad social que no es que no la tenía antes, sino que en este momento el empresario ya no ve la empresa como su coto privado,
sino que ya estamos viendo como la comunidad productiva, y esa comunidad productiva es el empresario, son nuestros trabajadores, son nuestros consumidores. Es decir, estamos pensando más en la gente y en esa capacidad individual de cada trabajador, de cada consumidor, de cada empresario, en luchar y sacar adelante esa comunidad productiva. Yo creo que ese es uno de los puntos positivos de todo este proceso. Pero mientras no haya divisas, ¿cómo se va a poder materializar eso? Claro, para algunas empresas las divisas son prioritarias, pero yo pienso que lo de las divisas podrán trancar una semana, 2 semanas, 3 semanas. Más de eso no, Mira, porque eso corre el peligro de tener una revuelta social. Mira, el martes se van a cumplir 11 semanas. Sí. Venezuela tiene suscritos tratados internacionales que prevén que no puede cerrarse el cambio por más de 30 días. De manera que ya estamos violando tratados internacionales desde hace más de 6 semanas. Y no ha pasado nada, no ha pasado nada. Pero no va a poder trancarlo más, Marcelo. ¿Por qué? Eso es como cuando tú empiezas a llenar un vaso de agua, llega un momento en que el agua se te va a derramar, que ya no la puedes tener más en esa... Bueno, pero esto puede traer una situación social que el gobierno no le convenga. No le conviene un país en plena revuelta. Sacarán la tropa a la calle y pondrán orden. Fidel le puede dar muchas lecciones a Chávez sobre esa materia. Pero no necesariamente y tiene 44 no necesariamente va a poder reprimir a la gente tan fácilmente. Bueno, pues mira, Fidel tiene 44 años haciéndolo. Pero nosotros no somos Cuba, ni Venezuela es una isla que está ahí con el mar que no le permite a su gente mayor movilidad. Venezuela es un país mucho más grande que Cuba y es un país sin ánimo pues de crítica al pueblo cubano. El pueblo venezolano hasta ahora está demostrando que no se cruza de brazos, que no está callado. Mira, en 1959 Cuba era un país más adelantado que Venezuela. Pero siempre mucho más pequeño. Mucho una más economía pequeño, de una comunidad sí. mucho más pequeña. Bueno, la mitad más o menos, pero era más adelantado que Venezuela, más próspero que Venezuela. Y en cuanto a dar la pelea, la dieron. O sea, la cantidad de cubanos que hoy, después de 44 años de dictadura férrea, cruel, criminal, asesina, siguen levantando su voz, protestando, organizando movimientos políticos, es admirable. Eso por no hacer referencia al caso de Bahía de Cochino, donde dieron la pelea, bueno, hasta la muerte o la cárcel. O sea, yo creo que los venezolanos muchas veces, cuando nos comparamos con Cuba, sobresimplificamos la situación. Yo creo que nos parecemos mucho más a Cuba de lo que queremos reconocer, entre otras cosas, en cuanto a carácter y personalidad, somos muchísimo más parecidos de lo que queremos reconocer. Y en cuanto a dar la lucha, nosotros decimos, no, aquí estamos dando la lucha. Bueno, yo veo que ahorita la gente está toda medio achantada y en cambio el dictador Fidel Castro ha tenido que iniciar un proceso represivo feroz en este momento en Cuba, 44 años después de haber implantado su dictadura, para reprimir gente que sigue saliendo a darle la pelea. Eso quiere decir que el pueblo cubano pues no está dormido y el pueblo venezolano tampoco lo está. Nosotros vamos a dar esa pelea. Bueno, ahora Tú no te vas a ir del país, yo no me voy a ir del país. Esta mañana estuvo gente en mi oficina que yo sé que gente que incluso tiene inversiones fuera, me dice, no, Alvis, yo no me voy de Venezuela, yo estoy aquí para que juntos veamos qué podemos hacer. Y eso, si cada venezolano se junta con su vecino, con su amigo, con su familia, porque va a defender este país no va a caer. Yo tengo esa convicción. Bueno, yo sé que somos muchos los venezolanos que estamos dispuestos a dar esa pelea. Al regreso quiero que nos expliques eso mejor. Ya regresamos. Siguiendo este tema y el planteamiento que tú hacías de que Venezuela no es como Cuba, pensaba que tal vez me gustaría que nos pareciéramos más a Cuba y que tuviésemos esos líderes
democráticos, populares, resueltos, valientes, que a pesar de 44 años de dictadura y de la crueldad, la ilegalidad, la criminalidad de Fidel Castro y sus secuaces, todavía están dispuestos a dar la lucha, todavía están dispuestos a enfrentar al dictador, y en este momento muchos de ellos están siendo procesados de una manera violatoria de todos sus derechos humanos, ilegal desde todo punto de vista, y probablemente terminen presos, como ha sido el caso. En cambio aquí yo veo que estamos todos diciendo esto no puede seguir, esto no puede ser, tenemos que buscarle una solución a nuestro problema, y vemos el caso, la impunidad más absoluta de todo tipo, más de 33.000 homicidios durante el régimen de Hugo Chávez. En más del 80% de los casos ni siquiera se han abierto los juicios correspondientes. Homicidas confesos como el caballero Gubella, protegido por el presidente de la República. El teniente Sicat, soltado a pesar de que hay más de 30 testimonios en su contra. Los pistoleros de Puente Llaguno, en un documental, vistos por el mundo entero, un documental que se ganó premios incluso en España, y ahí están, de regreso a su casa. Entonces, no sé, ¿qué es lo que está pasando aquí en Venezuela? Bueno, yo no digo que no es que no quisiera parecerme o que nos pareciéramos a los cubanos, no. Y no quisiera que nos pasara lo mismo que le pasó a los cubanos. Pero lo que tú dices es cierto, ese pueblo a pesar de 40 años aún tiene la fuerza y el valor para oponerse al régimen. Pero es que aquí también, mira, yo voy mucho al interior, a todos los estados, y uno se asombra de ver cómo bulle en la gente ese deseo de luchar, de acabar con lo que está pasando en el país, y sobre todo pensando en positivo. Uno se encuentra con esa cantidad de jóvenes que uno dice, bueno, sí, muchos se están yendo. Bueno, se están yendo algunos, pero hay muchos que quieren quedarse y muchos que dicen, yo no me voy a ir de mi país, yo me estoy preparando para esa Venezuela que viene, que va a ser mejor. Porque por lo menos la esperanza que nosotros tenemos es que Venezuela es un país de muchas oportunidades, que nosotros aquí, ¿Qué oportunidades ves tú aquí? por ejemplo, en este momento, uno de los grandes retos que tenemos es precisamente mantener un cierto desarrollo de la actividad económica sin esa dependencia tan grande del petróleo. Por muchos años dijimos que, lo dijo por primera vez Alberto Adriani, y luego lo propagó mucho el doctor Oslar Pietri, de que había que sembrar el petróleo. Pero a lo mejor llegó ese momento de sembrar el petróleo. Y con todo lo que el gobierno ha Es hecho que lo con malo, yo creo PDVSA, que lo están sembrando es en Cuba, me parece. eso que tú señalabas antes, que hablaba de cómo lo estaban privatizando, pero lo estaban privatizando no para los venezolanos, lo estaban No, privatizando para afuera. sí. Pero a lo mejor eso es un elemento que nos sirve a nosotros como acicate, yo diría, como motor para que muchas de las actividades empresariales del país estén alejadas pues exclusivamente de la parte petrolera. Y nosotros tenemos, por ejemplo, yo he identificado dentro de las cadenas productivas algunas que son importantísimas y en las cuales nosotros tenemos muchas ventajas. Una de ellas es el caso del turismo. El otro es la parte forestal, algo en lo cual Venezuela tiene grandes ventajas y que aún nosotros no las hemos desarrollado. Otro es el caso de la minería. Vamos al turismo. ¿Qué turista se atreve a venir a Venezuela En ahorita? este momento no, pero si estamos pensando en la Venezuela del futuro, en esa Venezuela que queremos, el turismo va a ser un elemento importantísimo porque nosotros tenemos una variedad en nuestro territorio y además en nuestra cultura, algo que nosotros tampoco hemos sabido capitalizar para Pero, beneficio. ¿tú no crees que estamos pensando un poco en un futuro muy hipotético? Porque mucha gente
se imagine ese futuro maravilloso de oportunidades que tiene Venezuela por su potencial turístico, su potencial energético, su potencial aquí, su potencial allá. Y lo que hace falta es que salga Chávez de la presidencia de la República y los chavistas del gobierno. Pero esos se van a quedar en Venezuela. Bueno, algunos pocos irán a disfrutar sus millones fuera, pero la mayoría no han tenido la oportunidad de saquear el tesoro público como una minoría sí lo ha hecho, se va a quedar aquí en Venezuela. Y te voy a poner un ejemplo del tipo de cosas que puede pasar. Ahí denunciaron el otro día que un exministro se compró una finca que le costó 7 veces más que su patrimonio declarado, ¿no? El tipo, los antecedentes que tiene son en operaciones militares. Eso es lo que él sabe hacer. Entonces yo me imagino que esa finca, bien aislada, y bien penetrable por la guerrilla colombiana, debe ser seguramente, o sea, si la compró por 7 veces más que el dinero que declara tener. Tiene que ser que alguien puso la plata para eso y alguien que no quiere aparecer. Entonces, esa finca lo más probable es que sea un campo de entrenamiento guerrillero para después. Entonces, la Venezuela, ahorita los tenemos dentro del gobierno, después de un proceso electoral limpio, los tendremos en la guerrilla como lo tienen en Colombia. Entonces, ¿tú crees que se va a poder desarrollar turismo, industria petrolera, cadenas alimenticias, cadenas industriales con toda esta pila de gente dedicada entonces a la guerrilla, a la conspiración, al terrorismo? Y de eso saben en cantidad. Mira, después del desastre que han hecho durante estos 4 años, no es tan fácil que ellos puedan quedarse echando raíces en el país. Veamos un poquito la historia de otros países. Cuéntame. Alemania, Ajá. cómo no, quedarían algunos nazistas, pero en términos generales el pueblo alemán se abocó a la reconstrucción de su país. Sí. Igual pasó con Italia. Y así ha pasado con otros países. En Venezuela eso se va a dar también. Y yo sé que no va a ser fácil. Yo no estoy pensando que vamos a cambiar este gobierno y que ya en 3 meses o en 4 meses este país es una maravilla. No, los venezolanos tenemos que estar claros que vamos a necesitar entre 10 y 15 años mínimo para nosotros ponernos a nivel de lo que fuimos en los años 60 o 70. Es decir, ni siquiera para crecer más allá. Pero es que Venezuela tiene antecedentes. Venezuela tiene el antecedente de haber crecido durante 30 años. Que fueron los años finales del 59, todos los años 60, parte de los años 70 y algunos de los primeros años del 80. O sea, que durante 30, y creo que fueron exactamente 33 años, Venezuela tuvo un promedio de crecimiento del 5%. Un promedio alto. Entonces, si somos capaces los venezolanos de hacerlo, ¿por qué no vamos a poder hacerlo ahora? Y máximo, después de haber pasado por una experiencia tan dura como esta, porque esto no nos deja a nosotros lisos. Esto es un sufrimiento para el pueblo venezolano. Y de esos sufrimientos, los pueblos aprendemos. Ahora, ¿con qué dinero se va a hacer? Fíjate, Venezuela está hoy más endeudada que nunca. La deuda interna y la deuda externa venezolana son las más altas en la historia del país. Y esa deuda hay que pagarla. Y en el caso de la deuda interna, las tasas de interés son las más altas que se hayan pagado en la historia. Por eso casi la mitad del presupuesto se está yendo en servir la deuda. Y se ha podido hacer porque en estos 4 años Venezuela ha tenido los más altos ingresos petroleros de su historia. No ha habido ningún gobierno en la historia de Venezuela que haya tenido un ingreso petrolero más grande que el que ha tenido el gobierno de Hugo Chávez. 115.000 millones de dólares. Pero esos precios, como consecuencia del desenlace que tarde o temprano va a tener la guerra de Irak, van a bajar. Entonces, si no pudo hacer nada en estos 4 años con 115.000 millones de dólares y el precio por barril más alto en la historia del país, ¿qué vamos a hacer los venezolanos con una industria petrolera desmantelada, politizada, militarizada, cubanizada y empobrecida? Y además unos precios del petróleo por el suelo. Eso obligará a que el país cambie su estructura de la producción petrolera y, como te decía antes, puedan desarrollarse
otras actividades. Yo insisto en que tenemos en varias de esas actividades precisamente muchas posibilidades, pero tendríamos que hacerlos con un criterio de cadena productiva. Es decir, ya nosotros no podemos seguir pensando, vamos a sacar solo mineral de hierro y lo vamos a exportar, ese mineral de hierro, y sé que hay en este momento inversionistas en el mundo buscando sitios para esa área precisamente. Hay tres áreas importantes a nivel mundial ahorita para inversiones, que es la parte de minería, que es la parte de forestal, toda la parte forestal, y la parte de turismo. ¿Por qué la parte de turismo? Porque resulta que en este momento, cada año en el mundo se están moviendo 640 millones de personas. Y eso, por supuesto, para cualquier país es un atractivo importante. Si el país tiene precisamente cualidades para eso, pues ahí pueden venir inversionistas extranjeros. Sé que la deuda externa es un problema grave, pero la deuda externa no ha crecido tanto. El problema nuestro es la deuda interna. Entonces, esa deuda interna puede encontrarse posibilidades de reestructurarla y refinanciarla en otras circunstancias diferentes a las que está ofreciendo el gobierno aquí. Así que va a ser duro, insisto, no va a ser una tarea fácil, nos llevará mínimo 10 o 15 años. Nosotros tenemos la obligación de hacer un compromiso, un acuerdo nacional. Aquí todas las fuerzas del país, ya no las fuerzas políticas nada más, todas las fuerzas del país, tenemos que ponernos de acuerdo en unos 4 o 5 objetivos fundamentales. Alguno de ellos tendrá que ser el compromiso de la infraestructura, que es uno de los problemas que hemos tenido, porque gran parte de la infraestructura se cae cada vez que cambiamos gobierno. Es decir, si estamos haciendo un sistema de riego, eso lo dejamos de hacer. Bueno, ese es el problema que tenemos ahorita con el agua y la electricidad, que este gobierno no continuó ninguno de los programas que estaban en marcha para resolver el problema del agua y para resolver el problema de la electricidad, sobre todo en el interior del país, y ahora nos enfrentamos a una crisis muy preocupante en materia de agua y en materia de electricidad. Si nosotros vamos a tener, eso que tú tocaste, agua y electricidad, son uno de los objetivos que yo pienso que tienen que entrar dentro de ese acuerdo nacional. Sí. Otro es el de los planes de tipo social. Sí. Es decir, aquí hay que pensar en una serie de planes sociales para aliviar el problema del país, pero planes sociales que no signifiquen economía de la dádiva. Sí. Sino que de alguna manera sean planes que a su vez les sirvan a la gente para poder prepararse o crear mejores condiciones de vida. Sí. El gobierno con características parecidas a en otras partes del mundo, cuando vieron acercarse su final, una de las cosas que hicieron fue sacar las reservas internacionales del país. En la mayoría de los casos de esos países, como fue en el caso de España, por ejemplo, las reservas se perdieron porque Rusia se quedó con ese oro y más nunca lo devolvió. En el caso venezolano está ocurriendo algo muy preocupante. Tenemos 70 y pico días, 76 días o 75 días sin divisas. De manera que el gobierno no ha entregado $1. En cambio, el gobierno dice que está produciendo 3 millones de barriles de petróleo diario y la producción nunca se paró a cero. De manera que en estos 75 días ha debido ingresar varios miles de millones de dólares a las reservas. Sin embargo, cuando uno ve la información del Banco Central de Venezuela, no aparecen esos miles de millones de dólares. ¿Dónde están? ¿Es acaso que el gobierno ya empezó a entregar las reservas internacionales de Venezuela a otros sitios? No sé si es a Cuba, no sé si es a Libia, no sé si es a Irak, no sé a dónde, pero ¿dónde están esos miles de millones que ha producido el petróleo en estos 75 días y que el gobierno no ha entregado ni un solo dólar a nadie? ¿Dónde están? Sí, esa es una preocupación que hay en todos los niveles, y como no tenemos Contralor de la República, eso está... ¿Qué es eso? Eso era algo que en las otras repúblicas se encargaban de revisar las cuentas del gobierno y ver cómo manejaban los países. Eran muy críticos, sí. Sí, eran críticos. ¿Sabes lo triste? Yo le he preguntado a mucha gente, eso no existe, ¿no? Entonces, porque sí hay un contralor que fue elegido por la Asamblea Nacional, el doctor Clodosvaldo Rusián, y mucha gente a la que yo le he preguntado por él dice que está atónita, que está sorprendida, porque era un hombre honorable, era un hombre decente.
Qué triste, ¿no? Si Qué no, triste. ¿Dónde estará? no, esa es la pregunta, ¿dónde estará? Porque no lo vemos por Sí. ninguna parte, ¿no? Entonces, ¿qué piensas tú que está ocurriendo Entonces, con las reservas? y ¿Ya no, empezó ese traslado de reservas a países amigos del es régimen? posible. Y hay otra preocupación mayor y es que han sacado barras de oro del Banco Central, de las bóvedas del Banco Central. Bueno, eso hicieron en España y se lo llevaron a Así Rusia que y los rusos se quedaron con es eso, ¿no? posible que eso haya salido de Venezuela, nadie ha podido saber dónde llevaron Pero esas. los directores del Banco Algunos Central dicen no que lo son responsables. llevaron, algunos dicen que lo llevaron porque fue que lo sacaron en un día que no estaba la mayor parte de trabajadores del banco, Y ellos no han no hecho los dejaron entrar. pero no han hecho un inventario, una auditoría para ver qué fue lo que pasó. Eso es lo que debería O sea, se los robaron. estarse haciendo. Bueno, no sabemos. Bueno, se los llevaron un día en que no Lo que estaban los hay es la trabajadores, no preocupación. dejaron cuenta, eso es robárselo, Lo que ¿no? hay es la preocupación de si esas barras de oro han salido del país y la preocupación también que en un momento determinado pues las reservas también desaparezcan. Esperemos que no. Esperemos que no vaya a destruir de tal manera al país antes de que esto termine, ¿no? ¿Y por qué crees tú que van a tener esa consideración final? Esperanza de que eso no se dé, ¿no? De que, ¿Tú tienes mucha fe en la gente? en la gente sí tengo fe. O sea, yo creo que no hay nada más importante que la capacidad de reacción de la gente. Y yo veo que los venezolanos cada vez como que mejoramos en esa área. Yo lo siento, mira Marcela, hasta con mis vecinos, cómo durante estos meses se han vuelto más solidarios. Y eso que uno ve en su casa, alrededor de uno, lo ve un poco en todo el país. Hay un despertar del venezolano. Por eso es que yo digo que no todo es malo. De todo esto, algo va a quedar y es esa civilidad que está desarrollando el venezolano. Bueno, que Dios te oiga. Muchas gracias, amigos. Como de costumbre, los espero el próximo domingo a esta misma hora. En esa misma medida el gobierno puede extender sus tentáculos del Pero poder. fíjate, entonces el gobierno está siendo muy exitoso porque en 4 años destruyó 1 millón de puestos de trabajo. En este año 2003 pareciera que se van a destruir entre medio millón y 1 millón de puestos de trabajo adicionales. Los mercados están llenos porque estamos importando de Colombia y de Brasil fundamentalmente, y todo eso son empresas pequeñas, medianas y grandes venezolanas que se cierran, con lo cual entonces el gobierno se anota un tanto. En la industria petrolera despidieron 18.000 personas. Bueno, yo soy de la teoría, y no lo digo ahora con este problema, lo he venido señalando, en que esto no es una casualidad y que esto no es solo ineficiencia e ineficacia, que sí hay mucha en la administración pública, sino que esto es un proyecto. ¿Un proyecto para Esto qué? es un proyecto. Buenas noches, amigas y amigos de RCTV. Nuestra invitada de hoy es Alvis Muñoz, presidente de Fede Cámaras. Alvis, esta semana ya se cumplieron más de 10 semanas sin suministro de divisa. Los empresarios desde hace muchas semanas vienen alertando sobre esta situación y sobre los peligros que ella conlleva. Sin embargo, vemos que pasan las semanas sin que el gobierno entregue los dólares y no pasa nada en el país. ¿Cómo explicas tú eso? Sí, son 76 días ya, exactamente, de esa paralización cambiaria, yo diría que de ese decreto de paro que hizo el gobierno. Ya en estos 4 años, varias de esas ensambladoras que teníamos en el país ya no están en Venezuela y eso significa miles de puestos de trabajo que ya no tenemos.
Bueno, durante estos 4 años se han perdido más de 1 millón de puestos de trabajo, pero eso parece no importarle ni al gobierno ni a la gente, porque uno no ve que nadie proteste por las cifras de desempleo. O sea, la impresión que uno tiene viendo cómo en 4 años se han perdido más de 1 millón de puestos de trabajo y los pronósticos es que para el próximo año se puede perder otro 1 millón de puestos de trabajo, es que a la gente como que no le importa mucho. Bueno, al gobierno sí estamos seguros que no le importa. Ajá. ¿Por qué? Porque el gobierno desarrolla todo lo que es su escenario de poder sobre la ruina y la miseria del país. En la medida que el país esté más arruinado, en la medida que la economía sea menos suficiente, menos productiva, pues lo grave no es tanto la falta de bienes en sí, sino lo que eso repercute en la actividad de las empresas y que obliga o bien a reducir nóminas, o bien en algunos casos a paralizar totalmente la actividad, como está pasando, por ejemplo, en el sector automotor con las ensambladoras y los importadores de piezas y los que cómo es producen eso de piezas. que no hay dólares si las ensambladoras no se acogieron al paro cívico? Ellos siguieron produciendo. Yo recuerdo haber pasado en febrero y en marzo por las plantas de ensamblaje y estaban repletas de unidades. Pero no tienen para continuar el ensamblaje. En estos momentos, esas plantas, bueno, lo que han estado señalando los presidentes de algunas de las ensambladoras pues, más grandes del país, y que incluso se ha señalado que algunas de ellas podrían irse. Ya algunas se han ido. La situación es bastante crítica porque gran parte de la economía venezolana requiere o bien de bienes terminados porque no tenemos la tecnología en el país, o bien de insumos para precisamente manufacturar piezas en el país. Entonces, están al mínimo de los inventarios. Pero uno va a los mercados, a los abastos, y hay bienes disponibles. Bueno, no todos los bienes que quisiéramos, ¿no? Uno ve, y sobre todo ya uno se ve acostumbrado a ciertas marcas, a ciertas características y ve que tenemos el producto, pero que no el producto al que estábamos acostumbrados Bueno, pero a adquirir. En Cuba no tienen ninguna marca y Bueno, ahí sobreviven. muchos de esos productos provienen de los países vecinos. O sea que hemos dejado de producir en Venezuela para importar de Brasil y Colombia. Exactamente. Entonces,